inicio de la capacitación del Centro de Negocios Amway en Facebook. Antes de iniciar, les quiero recomendar que si tienen alguna duda a lo largo de la capacitación, la incluyan en el panel de preguntas y respuestas PIR. Ven ustedes las siglas en la parte superior de su pantalla, en la parte superior derecha. La escriben en la parte inferior de esa columna, donde ustedes tienen los detalles de la conexión. En la parte superior ustedes ven una barra que se despliega que dice, tiene un signo de interrogación, dice PIR. Ahí deben escribir ustedes sus preguntas. Si ustedes quieren hacer algún otro tipo de participación, como decir que muchas gracias o que algo les parece bien, incluso reírse, para eso tienen las opciones que están en la parte, en la mitad de esta columna, junto al signo en los botones de la extrema derecha. A ustedes encuentran un botón con un signo de admiración. Al lado izquierdo del botón con signo de admiración encuentran otro botón donde se despliega una serie de opciones. En un momento en la conferencia les voy a hacer una pregunta, ustedes pueden dar la opción sí o no, pueden pedir también que vayamos un poco más despacio o rápido, que vayamos un poco más despacio. Si algo les parece pueden aplaudir e incluso pueden reírse. Agradecimientos o cualquier comentario, les pedimos que por favor no los hagan en el panel de preguntas y respuestas, porque todos aparecen en igualdad de condiciones para nosotros y las personas que tienen preguntas nos podemos demorar un poco en contestar. Otra cosa, y es que les recomiendo su respeto y paciencia. Si su pregunta no es respondida inmediatamente, que se vayan a presentar lo más pronto posible. Muchísima paciencia y sobre todo muchísimo respeto. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación. Al final de la sesión vamos a volver a poner la hoja de registro para las personas que no hayan podido hacer su registro de asistencia. Empezamos. Bueno, la buena noticia es que las personas, que estoy segura que ustedes ya saben, y es que nuestro Centro de Negocios Amway en Facebook ya está funcionando. Tenemos 4 exitosos meses del piloto, con muy buenos resultados, con muy buenas experiencias llenas de aprendizaje. El Centro de Negocios Amway es una plataforma de administración exclusiva para los empresarios de Amway, y en este caso Colombia ha tenido el privilegio de estrenarlo y de ser los primeros, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, en hacer uso de esta herramienta. Los ojos de toda la compañía están puestos en nosotros, y pues y todo esto que está los negocios con esta herramienta, y que nosotros podamos utilizar esta herramienta con su retroalimentación para que realmente sea algo de peso y de uso dentro de los negocios. Hablamos un poco entonces de las cifras y de la importancia que tiene Facebook en el mundo. De cuántas personas a 951 millones de personas usan mensualmente esta red social. Este no es un número que se queda estático, este es un número que aumentó más del 33% el año pasado. En Facebook estas personas no solamente se limitan a ingresar y encontrar lo que los demás ponen. Tenemos 300 millones de fotos publicadas por día. Y estas personas quedan inquietas. ¿Por qué? Porque la red social tiene un atributo súper importante, y es que nosotros podemos decir que nos gusta, podemos conectar. Así que tenemos un promedio de 3.2 billones de interacciones por día. Pensemos en esa cifra y pensemos si esto lo generara las publicaciones de nuestro negocio. Hablamos de Colombia. Con Colombia sobre una base de 44 millones de personas, 40% tiene acceso a internet desde sus hogares, y de estas personas el 37% de la población colombiana tiene una cuenta en Facebook. Es decir, que el 96% de las personas que tienen acceso al computador tienen una cuenta en Facebook. Estamos hablando prácticamente que todo el mundo que accede al computador tiene una cuenta en Facebook. Esto nos dice, por números ya claros, que 17 millones de colombianos hacen parte de la red social. Ahora, este año tenemos un promedio de más
que contarles dentro de esta red social. ¿Para qué se usan las redes sociales? Las redes sociales tienen dos funciones principales. Una, crear contenido, pero eso es cualquier medio de comunicación. El diferencial es la posibilidad de involucrarnos con este contenido. ¿Y cómo lo logramos? Así estemos remotamente conectados, porque podemos hacer clic en los enlaces, podemos compartir los contenidos que nos gusten, podemos ver fotos, podemos ver videos, podemos indicar que nos gustan las cosas, podemos recomendar las cosas a otra persona, todo. Estamos viviendo una verdadera revolución de las comunicaciones. Por primera vez en la historia, nosotros somos dueños de nuestro propio medio de comunicación. Antes nosotros sencillamente poníamos cualquier anuncio, cualquier cosa por los medios convencionales y en ningún momento sabíamos la reacción que tenía nuestra audiencia al respecto. Por ejemplo, las grandes compañías que pagan en televisión solo se pueden fijar por una respuesta en ventas, pero no saben exactamente qué se debió a sus comerciales. En las redes sociales nosotros en tiempo real podemos saber qué reacciones está teniendo nuestra audiencia respecto a los contenidos que nosotros estamos promoviendo. Entonces, claramente, todos estos atributos son muy compatibles para nuestro negocio. En Facebook nosotros podemos decir que nos gusta, podemos chatear en privado, podemos mandar un mensaje, podemos enriquecer la comunicación con nuestra red social. Por eso es una red social. ¿Y qué somos nosotros, señores? Nosotros somos la primera red social que existe en el mundo. Y es perfectamente coherente el reunir, socializar, compartir, comunicar, liderar, motivar, recomendar. Son atributos básicos de nuestro negocio y atributos que nos potencializa el Facebook y nos facilita nuestro trabajo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tiene Amway con la creación del centro de negocios? Primero, el objetivo principal y el objetivo hacia el que se dirigen todas nuestras acciones corporativas y es el crecimiento de los negocios. Segundo, generar y potenciar la excelente reputación que tiene Amway. Y por supuesto, el crecimiento de audiencia, que cada vez más personas sepan de Amway y sepan bien de Amway, que no estén desinformadas. ¿Qué es el centro de negocios Amway concretamente? Es una plataforma de administración que nos permite promover nuestro negocio desde las redes sociales. En este caso, como les digo, nosotros estamos siendo pioneros y aunque la plataforma de administración está concebida para que usemos muchas redes sociales, estamos estrenándonos con la más grande, la más importante, que es Facebook. ¿Hacia dónde vamos? Hacia que esta plataforma después nos permita limitar contenidos para todas nuestras cuentas en las diferentes redes sociales. Ahora estamos probando la eficiencia de la plataforma con Facebook. ¿Cuál es el ecosistema de esta plataforma de administración? Primero tenemos un sitio web independiente donde queda la plataforma de administración. Este sitio web, por ahora, que estamos vinculados con Facebook, nos permite hacer publicaciones que se van a ver en nuestro perfil personal, que es el perfil que ya tienen todos ustedes, y en nuestro centro de negocios en Facebook. ¿Qué es el centro de negocios? Aquí vale la pena que retomemos dos conceptos muy importantes de las redes sociales de Facebook: el perfil personal y el fanpage o página empresarial. El perfil personal es para lo que fue concebido Facebook. Es el perfil que nosotros como personas naturales tenemos, donde agregamos a nuestros amigos. El fanpage es la respuesta que le dio Facebook a las empresas que querían hacer parte de la red social. Entonces crearon estos equivalentes a perfiles personales que se llaman páginas empresariales. Cada una de estas tiene diferentes atributos. El perfil personal, como ustedes lo saben, cada vez que una persona quiere ser tu amiga, tú la tienes que aceptar. Y también, por consiguiente, enterarte de las cosas y publicaciones que esta persona está poniendo. En las páginas empresariales no funciona así. Las personas son libres de seguirnos sin necesidad de que nosotros los aprobemos. Y además, cuando nos están siguiendo en nuestra página empresarial,
no implica que nosotros nos enteremos de sus publicaciones y podamos acceder a la información a la que solo acceden sus amigos. Además, hay otra gran diferencia muy importante, y es que en el perfil personal nosotros solo tenemos un límite de 5.000 amigos por perfil, mientras que en el centro de negocios, en nuestra fanpage, en nuestras páginas empresariales, no existe un límite. Por esta razón, Amway, al momento en que ustedes crean su plataforma de administración, les creó una página empresarial o un fanpage, y se llama Centro de Negocios Amway en Facebook, y es la página que ustedes también pueden alimentar en simultáneo desde su plataforma de administración. En el momento que ustedes activan su plataforma de administración, van a poder acceder a su fanpage y darle me gusta. ¿Cómo podemos acceder por primera vez a nuestro centro de negocios? Acá vale la pena preguntarles si ustedes ya hicieron su proceso de preregistro. Es muy importante que me den respuesta. Recordemos cómo lo hacemos, y es a través de las opciones que están en el panel derecho. Junto al signo de admiración se despliegan unas opciones. Hay una viñeta con un signo como los en la parte lateral. Ustedes tienen la opción de responder la pregunta. Ustedes tienen en la parte superior un icono que se llama participantes. Por favor, compriman el icono participantes y se va a desplegar una ventana. En la parte inferior de esa ventana, junto al signo de admiración, hay un botón que se llama comentarios. Despliegan las opciones y ponen si sí o si no hicieron el proceso de preregistro para la creación de su centro de negocios. Es muy importante que den respuesta a esta pregunta, porque de eso depende que podamos continuar. Se despliega una ventana, aparece el icono participantes. Oprimen el icono participantes, aparecerá otra ventana. En esa ventana, en la parte inferior, hay un signo de admiración en rojo, y al lado del izquierdo hay una viñeta con un chulito. Le dan clic ahí, se despliegan unas opciones, dan sí o no. Sí si hicieron su preregistro, no si no hicieron su preregistro. Personas conectadas que no hicieron su preregistro. Pues les tengo una noticia que de pronto no les va a gustar mucho, y es que el día de ayer se cerraron los preregistros para esta fase piloto. Esto no quiere decir que ustedes se vayan a quedarse en su centro de negocios. El centro de negocios va a estar para todos los empresarios. Esta dirección piloto que se va a acabar en 2 meses. Para el mes de junio terminamos este piloto y ya empieza la fase convencional, donde lo vamos a lanzar por el resto de la región. Por ahora, en esta versión no va a ser posible su participación en el proyecto. Si ustedes desean, pueden quedarse para de una vez aprender cómo funciona la plataforma de administración, pero pues realmente va a ser un poquito confuso a la hora de usarla, porque este proceso pues ya no va a estar disponible la herramienta para que la usen, al menos en un periodo de 2 meses. Para las personas que sí hicieron su preregistro, les voy a compartir ahora un video donde van a ver cómo debe ser su primer inicio. Les recuerdo que estos videos los pueden encontrar, les voy a mostrar la ruta. Estos videos los pueden encontrar en nuestra
le da clic, ahí está la información detallada que les pide que activen su centro de negocios, y aquí está el video donde explican el proceso de preregistro, que es la primera parte, la cual ya no está disponible, y el primer ingreso, que es a partir de donde vamos a ver en este momento cómo debe ser el proceso.
es muy importante que hagamos nuestra sesión en el Facebook que deseamos vincular antes de iniciar por primera vez nuestra sesión en el centro de negocios. Es fundamental este paso para que nosotros realmente podamos tener la garantía que nuestro centro de negocios va a quedar bien configurado. Estoy viendo las preguntas que ustedes han hecho en el cual son preguntas y respuestas y veo que hay una pequeña confusión entre el proceso de preregistro y el primer ingreso a la plataforma. Si ustedes hicieron el proceso de preregistro en algún momento, no importa si lo hicieron hace 6 meses o lo hicieron hace 2 semanas, ya no tienen que volverlo a hacer jamás, así se hayan equivocado. Y ustedes pusieron la foto que no era, pusieron un nombre que no era, lo hicieron desde un Facebook que no era de ustedes, no tienen ningún inconveniente. Sencillamente escriben un correo a Colombia@agro.com para solicitar el cambio que quieran hacer respecto a la información que dieron de su preregistro. Entonces, esta es la primera aclaración. La otra duda que está surgiendo es que ustedes están confundiendo el primer ingreso con el preregistro. Ustedes hicieron este preregistro que era un proceso que hacían desde el fanpage de Agro Colombia. Ya lo hicieron una vez, no lo deben volver a hacer. Ustedes hicieron el registro y luego accedieron a la URL www.agro.sintaxe.com y accedieron a su centro de negocios por primera vez. En ese momento alguna falla sucedió, se les cayó la red, no vincularon, no siguieron los pasos que acabamos de ver en el video y entonces tu centro de negocios quedó mal configurado. Eso es otra cosa diferente. Para eso lo que se debe hacer es reiniciar su centro de negocios. Es un procedimiento muy sencillo. Ustedes escriben un correo a la dirección que les doy, la voy a anotar en este momento para que la tengan, para que la puedan ver. Y la dirección es Amway @Piso Colombia @amway.com. Escriben un correo con su código, obviamente, diciendo que algo quedó mal en su primera configuración, que no encuentran su centro de negocios, que no pueden hacer publicaciones desde allí, y nosotros les colaboramos para reiniciar el centro de negocios. Esto no es algo que suceda tan frecuentemente, estos no son todos los casos, pero en el caso que ese es el inconveniente que ustedes tengan, tienen que escribirnos un correo a Piso Colombia @amway.com. Esta dirección es la misma que ustedes tienen en las bolsas de agro, las bolsas de productos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que les ofrece a ustedes tener un centro de negocios? Primero, el respaldo corporativo de la promoción de su negocio. Van a tener un formato especial y diferente que les va a permitir identificarse como empresarios dentro de la red social, y esto les va a generar un estatus a su negocio. Van a tener acceso a contenidos creados y ya creados por Agro. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, estas nuevas oportunidades que tenemos de comunicar también han generado bastantes dudas y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Con la facilidad de los contenidos precargados va a ser mucho más sencillo acceder a divulgar información con la tranquilidad de estar transmitiendo información veraz y además información hecha por expertos. Les cuento, estos contenidos fueron hechos en conjunto con el equipo de EIDA, el equipo de nuestra casa matriz, y con el equipo regional en México, obviamente con la participación de empresarios de todo el mundo, con muchos de sus líderes, hicieron parte de los comités de evaluación de los contenidos. Así que son contenidos muy llamativos. Los invito a que exploren esa librería en el momento que empiezan a usar su centro de negocios y le saquen el jugo para divulgar verdadera información acerca de algo. Y obviamente otro gran beneficio, y es un beneficio que solo los empresarios tienen, incrementar su volumen desde Facebook, sin salir de Facebook. Ustedes pueden hacer una
aplicación, la plataforma de administración del centro de negocios es una aplicación web que funciona para administrar diferentes redes sociales. En este momento solamente la tenemos disponible para administrar Facebook y solo los colombianos tenemos la oportunidad de hacer parte de este plan piloto. Si ustedes en este momento todavía no tienen disponible su plataforma de negocios e hicieron su preregistro hace menos de un mes, es porque está en proceso de creación. Si ustedes llevan más de un mes de haber hecho su proceso de preregistro, los invito a que se ingresen a la URL www.able.5case.com, accedan con su clave y contraseña de negocio y ingresan, porque tenemos otro inconveniente, y es que no tenemos los mails actualizados de todos los empresarios. Si este es su caso, también nos invito a que lo primero que hagan es enviar un correo a solicitando que incluyan dentro del sistema su correo electrónico. Para nosotros es muy importante tener su información de contacto actualizada para casos como este, por ejemplo. Muchos de ustedes de pronto llevan 2 o 3 meses de haber hecho su preregistro y no se han enterado que ya está disponible. Si ustedes llevan un mes con su centro de negocios, al haber hecho su preregistro, con seguridad su centro de negocios ya está disponible y ya pueden empezar a usar. Recuerden que antes de ingresar, pueden ver los videos que están colgados en nuestra página web. No se los mostré antes de mostrarles el video del ingreso por primera vez. Bueno, ahora vamos a aprender cómo acceder a nuestro centro de negocios en Facebook y compartirlo con nuestros contactos. Te ayudará a construir y gestionar tu negocio en Facebook, permitiéndote promover los productos que comercializas y la oportunidad de negocio ambos a través de sorprendentes contenidos creados y aprobados por Apple. Recuerda que para acceder a la plataforma de administración debes seguir el enlace que recibiste por correo electrónico. Escribir en la dirección de tu explorador la dirección amway.case. Ingresas con tu número de empresario y tu contraseña, la misma que utilizas para ingresar al sitio web de Apple. Para empezar a promover tu centro de negocios, lo primero que debes hacer es realizar una publicación. Puedes elegir una de las publicaciones predeterminadas, creadas y aprobadas por Apple para que logres impactar a tus contactos con los productos y con la oportunidad de negocio. Selecciona una publicación y haz clic en agregar a la publicación. Ahora asegúrate de elegir las opciones Mi perfil personal y tu página de negocio y haz clic en publicar. Una vez publicado, notarás que el título de la publicación es un enlace que te llevará a tu centro de negocios en Facebook. Aquí verás la información e imágenes que personalizadas desde el preregistro. También podrás ver las publicaciones que haces desde la plataforma de administración. Ya que estás en tu centro de negocios, abre y dale me gusta y conviértete en parte de tu propio centro de negocios. Para que tus contactos lo conozcan, ve a la barra de dirección y copia el enlace que aparece aquí. Ahora, ve a tu perfil y crea una publicación nueva. Dale un texto que invite a tus contactos a visitar tu nuevo centro de negocios.
mundo. Ya estás lista para promover tu centro de negocios travel por todos tus contactos. Buena suerte. Diferentes lecciones que tenemos que tener en cuenta para poder promover nuestro centro de negocios. Hay algo muy importante y es que seguramente muchos de ustedes hicieron su registro hace más de 2 meses y al momento de acceder por primera vez no encuentran su centro de negocios y este link no les funciona. Les voy a contar qué sucede. Resulta que Facebook, por sus políticas, de compañía, cuando se hace una fanpage o una página empresarial como la que le creamos a ustedes en el momento que ustedes hacen su preregistro, le dan 30 días a las personas para que al menos una persona le dé me gusta. Si ese fanpage está creado en Facebook y pasan 30 días y nadie le dio me gusta, Facebook lo cierra. ¿Qué está pasando? Entonces, muy seguramente ustedes hicieron su registro, digamos, en el mes de febrero o en el mes de marzo. Y como no teníamos su correo actualizado, no recibieron nuestro mensaje contándoles que ya estaban activos, ustedes no sabían que estaban activos. Y de pronto empezaron a trabajar hace 15 días o hace un mes. Accediendo directamente ustedes a la URL www.able.50.com. Accedieron por primera vez, hicieron la vinculación de su perfil correctamente, pero a darle clic a su centro de negocios, los manda es al home o a la página principal de Facebook y no lo llevan y no lo han podido ver. ¿Qué hay que hacer en este caso? Debemos enviar un correo a Colombia@able.com diciendo que el link no funciona con su código. Al enviar ese correo, nosotros les devolveremos el link y les reabriremos su centro de negocios. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando reciban este centro de negocios es darle me gusta. Con que ustedes le den me gusta a su centro de negocios, ya tienen garantizado que no se los va a cerrar Facebook. No importa si sea el me gusta de ustedes mismos. No tiene que ser una cosa de esta cosa. Hacemos un me gusta en el centro de negocios, ya les garantiza que el centro de negocios no se va a cerrar. Muy seguramente las personas que hicieron su registro hace mucho tiempo y que se demoraron bastante en ingresar por primera vez y empezar a usar su centro de negocios porque no sabían que ya lo tenían disponible, pues van a ver su centro de negocios de su fanpage, su centro de negocios de Facebook va a ver cada y pues nos les va a tocar comunicarse con nosotros y solicitar que lo volvamos a abrir. Ahora hablemos de qué encontramos cuando estamos en el centro de negocios. Cuando ingresamos al centro de negocios tenemos 2 grandes ventanas. Una que es el panel principal y la otra que es la ventana de personalizar un centro de negocios. En el panel principal tenemos una navegación global, tenemos indicadores sociales, recursos sociales, los destacados árboles que están en este lado y tenemos la parte más importante que es el cuadro de crear una publicación y la ventana de administrar mis conversaciones. Entonces veamos en vivo cómo se ve esta plataforma. En este momento yo estoy ingresando a la dirección electrónica, si quieren la vuelvo a digitar, que es www.amway.50.com.
www.linkapse.com. Como les digo, las personas que hicieron su preregistro hace más de un mes, apenas terminemos el entrenamiento, los invito a que lo hagan, se ingresen a esta URL y vienen acá y se lo vean, porque lo más seguro es que ya lo tengan disponible. Entonces ponemos nuestro número de mensaje y ponemos nuestra contraseña. Y pueden entrar a My Page. Ingresamos y van a tener los pasos que les mostré en el primer video. Cuando ingresen por primera vez, deberán, les recomiendo que vean necesitos el video, ya saben dónde lo encuentran, ¿no? En nuestra página de Amor Colombia. Ni siquiera hay necesidad de loguearse en ese momento, sencillamente van al home. Voy a volver a ingresar para que lo vean desde el principio. Van a la parte inferior de la página web, le dan clic sobre Centro de Negocios Amway, encuentran toda la información, el banner y encuentran Aprendiendo Santos sobre Negocios, video explicativo, primer registro y primer ingreso. Les recomiendo, volvamos a ver este videito si no hemos ingresado a la plataforma para que no omitamos ningún paso y nuestro centro de negocios quede bien configurado. Bueno, voy a salir de acá y voy a volver a mi centro de negocios que ya lo abrí en otro explorador. Ya estoy en mi centro de negocios y esto es lo que voy a encontrar después de seguir los pasos que vimos ahorita en el video. Entonces yo ya tengo mi ventana de crear una publicación en Facebook. Tengo diferentes opciones. Tengo la opción de promover un producto, la opción de promover algo, la opción de hacer mi propia publicación y la opción de subir una foto desde mi computador. Voy a usar, si elijo la de promover un producto, se me va a desplegar una ventana donde voy a encontrar una gran cantidad de publicaciones referentes a un producto. Digamos que yo lo que quiero promover es Amway. Yo me puedo ayudar de este buscador para poner el nombre Amway y me va a mostrar las publicaciones que tienen que ver con Amway. Digamos que lo que yo quiero promover es el HSN. También puedo buscar por producto y me va a llevar a la publicación referente al HSN. Vemos que se activa un botón que dice agregar a la publicación. Normalmente dice agregar a la publicación y no poner la publicación, porque realmente la publicación es lo que nosotros vamos a escribir en el cuadro de texto. Recordemos algo muy importante en las redes sociales, y es que las personas no sigan a la compañía. Las personas que siguen a la compañía son los empresarios que, por ejemplo, siguen el fanpage de Amway. Pero para que las personas sigan a su centro de negocios, realmente lo que están interesados es oír su información. Las personas lo siguen a ustedes. Por lo tanto, las publicaciones que hagamos deben siempre tener nuestro toque personal. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner algo como este es el secreto de mi pelo largo, por ejemplo. Y tengo la opción de publicarlo en mi perfil personal o en mi página de negocios. Algunos de ustedes me han comentado por el padre que no le aparece alguna de estas dos opciones. Si esto sucedió es porque tienen que reiniciar su centro de negocios. Así que escriben un correo a servicio al cliente a amway.colombia.com con su cuenta y solicitan la colaboración para reiniciar su centro de negocios. Pues ahora sí le damos publicar, yo decido publicarlo en mi perfil personal y en mi página de negocios. Inmediatamente en la ventana inferior puedo encontrar que apareció mi publicación, la publicación que había hecho. Digamos que yo me he arrepentido por la publicación, es solo para empezar una publicación
publicación y se activa una X y elimino esta publicación. Me sale un cuadro de texto que me pide confirmar y yo le doy borrar. Ahora, yo esto es lo que estoy viendo en la plataforma de administración, pero no tengo ni idea cómo se está viendo el texto. Para eso, lo que hago es darle clic y me voy a llevar directamente al centro de negocios y voy a ver cómo se vio esta publicación. En este momento ustedes ven que ya salí a la plataforma de administración y que llegué con un solo clic al centro de negocios que comparto en este caso este usuario que se llama Javier. Vamos a recordar que yo soy Luisa y ustedes se dan cuenta que estoy ingresando a la mañana como si fuera Luis, por ejemplo. Yo soy Luis, estoy aquí ingresando con mi perfil personal y accedo me lleva directamente al perfil de Javier. Al perfil de nuestro centro de negocios, de nuestro centro de negocios. Pero ¿qué accedo yo con la mañana? Porque era la sesión que yo tenía abierta en ese momento. Volvamos a la plataforma de administración. Yo vi que quedó bien publicada en mi centro de negocios. Ahora quiero ver cómo se ve en mi perfil personal. Lo que hago es darle clic a adaptar mi perfil personal y así llego a la publicación que quedó en el perfil de Javier. Como sabemos, nuestro negocio es de 2 personas, pero por ahora, por la parte piloto, solo uno de nosotros podrá vincular su perfil directamente al centro de negocios. O sea, solo el perfil estará acá. Voy a ingresar al perfil de mi amiga Javier. Le doy clic. Inmediatamente veo la publicación que ella hizo. Aunque ella es mi comunicante, aunque yo tengo acceso al centro de negocios y puedo hacer publicaciones de nuestro negocio en su perfil, en ningún momento yo estoy en su perfil personal. Así que esto es otra cosa muy importante para que tengamos esa tranquilidad. Yo en este momento estoy ingresando como Ana María Alba, no como Javier. Pero obviamente yo también para mis contactos quiero promover los beneficios de mi negocio. Entonces utilizo la opción que ya tiene Facebook y es la opción compartir. Cuando le doy la opción compartir me va a dar la opción de promover la publicación tal cual como sale en el centro de negocios y yo tendré que escribir algo. Una cosa es el periodo electrónico que de pronto es muy largo, pero de pronto a mí el HCM me ha servido pues para tener muy largas o muy sanas mis uñas o muy saludable mi piel. Pues yo voy a poner gracias a este producto por fin tengo el manicure que soñé y lo propongo con mis contactos. En este momento no le voy a dar clic en compartir enlace porque como ustedes saben yo soy funcionario de la corporación, no soy empresaria, entonces no quiero que mis contactos se confundan y en vez de comprarles el HCM ustedes cuando terminen comprando lo voy a cancelar. Pero ustedes así los fondos que tienen vinculado a su perfil pueden hacer uso de centro de negocios y pueden también multiplicar las publicaciones que hacen. Volvamos a la plataforma. Miremos, recordemos, estamos en el nuevo modelo independiente. Miremos qué otras opciones tenemos. También tenemos la opción promover otros. En la opción promover tenemos diferentes opciones para que separen información. Tenemos cuenta que hay publicaciones inspiracionales, hay publicaciones de bienvenida, hay publicaciones netamente de la compañía, hay publicaciones de la oportunidad de negocio. También tenemos otro tipo de contenidos como fotos, donde encontramos fotos muy llamativas de alto valor publicitario que podemos hacer para promover los diferentes productos o promover la oportunidad de negocio. Y también videos, nuestros famosos videos de cámaras que son supremamente claros, interesantes, videos de la oportunidad de negocio, videos de pruebas de producto. Los invito a que exploren esta biblioteca porque realmente puede ser de gran valor para los mensajes que ustedes quieran comunicar de sus hijos. Esto es básicamente el panel principal. Ahora veamos qué encontramos en la parte izquierda. En la parte izquierda tenemos
centro de negocios. Primero nos cuenta cuál es nuestra puntuación respecto a los otros empresarios que están activos dentro de la red social, que están activos dentro de la plataforma de administración. Me dice que mi puntuación está bonita, como ustedes pueden ver, estoy con un 35, porque muy seguramente ustedes están siendo mucho más juiciosos que yo, promoviendo contenidos e invitando a gente a que les me gusta a su parte. Tenemos acá un número de amigos y fans. Estos son los amigos que tenemos en el perfil que tenemos vinculado a la plataforma de administración, son las personas que le han dado me gusta a nuestro centro de negocios. Nos cuenta con qué frecuencia publicamos. Estoy en rojo en este número, porque me dice que tengo muy poquitos fans y pues me da un consejo. Acá me dice 0 veces por semana, llevo más de una semana sin publicar. Entonces me dice, no importa, los últimos 7 días, publicar contenido interesante y atractivo, pues me da la aprender más sobre ti y de algo. Si cuesta bien no me da cuando estoy publicando demasiadas. Recordemos y pensemos siempre en lo que nos gusta ver cuando ingresamos a Facebook. Pensamos que las personas son normales y piensan parecido a nosotros. Y si nosotros no queremos que nos actúen con un tema, las personas tampoco van a querer que las capturemos con un tema. Así que una comunicación al día es más que suficiente para que las personas estén interesadas y no saturadas de los mensajes de la compañía y de sus negocios. ¿Cuál es esta última cosa hace 14 días? Bueno, me dan alerta, así que estoy en rojo. Puedo ver tus publicaciones, bueno, yo tengo esta calidad de las publicaciones por el tema de las interacciones y porque también califica el que yo siempre esté escribiendo algo y las esté escribiendo con mi opinión personal. Como ustedes ven, dentro de esta ventana de administrar mis conversaciones, yo también puedo interactuar con las personas en caso que me hagan un comentario. Acá si me hacen un comentario me va a aparecer acá y yo también podré comentar sobre el comentario de ellos. Por ejemplo, me dijeron, me encanta este programa, yo sí, es lo comento y puedo hacer. Esto es un gran beneficio para las personas que tenemos smartphone o teléfono inteligente, porque desde el explorador de nuestro teléfono inteligente podemos acceder a esta plataforma de administración y podemos hacer publicaciones en nuestro país, podemos interactuar. Como ustedes saben, la aplicación móvil de Facebook nos permite administrar las páginas empresariales. Con la plataforma de administración de datos, nosotros desde nuestro explorador vamos a poder incluso interactuar con nuestras propias publicaciones. Bueno, acá también me está diciendo cuáles personas han visitado la tienda Apple. En estos insights, estas estadísticas están actualizando mensualmente. Por lo tanto, no se ajusta si ustedes tenían entre 2 y 4 o 5, primero cuando les salió 0. Quiere decir que el mes volvió a empezar. Ventas en Facebook, esto sí no me recuerda, va a tener un negativo. Después que yo vendí 52.800 pesos por una persona que llegó por coincidencia a este centro de negocios, y ustedes saben que pues como soy corporativo, fue entregado obviamente a un empresario comercializador, y la funciona normalmente alta. Pero pues ya el centro de negocios de prueba, eso es su primera venta. Así que si antes prueba de ser la primera venta, pues me imagino lo que van a poder hacer ustedes. Y me sale también compradas en Facebook cero, me sale cero, no recordemos, porque se actualiza mensualmente. Yo también actualizar que se llama soporte por otra red social. Esto está en construcción. En un principio les pusimos los principios comerciales, el acuerdo de confidencialidad, pero estamos construyendo otros documentos basados también en la experiencia de uso que hemos tenido durante este piloto. Vale la pena reiterarles que estamos en un piloto, estamos aprendiendo juntos. Esto no quiere decir que la herramienta se la van a quitar ni más faltar. Lo que estamos haciendo es optimizando la herramienta para el lanzamiento formal para el resto de esta plataforma también va a ser casos de éxito, de los cuales obviamente esperamos que muchos sean de Colombia, para ser nosotros los pioneros en el uso de esta plataforma. Básicamente este es el panel principal que encontramos nosotros en nuestro centro de negocios, en nuestra plataforma de administración. Los retomemos.
también tenemos la opción de crear nuestra propia publicación donde sencillamente se activa el cuadro de texto y de subir una foto donde podremos añadir una foto que esté en nuestro explorador. Por favor, una foto que sea inferior a una mega, a la inferior a 80K, para que funcione rápido y suba eficientemente. Una vez creada la publicación, podemos empezar a agregar en la ventana inferior, como lo vimos en la ventana de administración de conversaciones, y sobre esta ventana vamos a poder literalmente administrar nuestras conversaciones, como vamos a ver aquí. Acá hizo una publicación, un seguidor le puso los productos más increíbles que había visto y le pudo contestar todo desde la plataforma de administración. Desempeño social a que les conté acerca de las estadísticas de su nivel, de su desempeño dentro de las redes sociales. Otra pregunta que mucha gente tiene y es ¿de quién me compró? Para esto, sencillamente lo vamos a través de nuestro estado de cuenta, o de hecho cuando ustedes ingresan a su cuenta de banco, cuando se los vean en la página, ustedes pueden ver el movimiento de su negocio y calcular quién les ha comprado. Y ahí aparece con quién les compró. Desde una plataforma no van a tener esta persona en general, solo para decir exactamente quién es la plataforma. Eso lo tienen en sus estados de cuenta. Les conté ya qué significan los indicadores y cómo podemos orientarnos con los colores que nos están dando. Hablamos de soporte y cursos, que es lo que les había contado, como tener control por el uso de las redes sociales y casos de éxito grandes que ya nos están dando. Tenemos tres botas principales que están en la parte superior. Veamos lo que en la plataforma. Tenemos el botón salir para cerrar sesión. Tenemos la plataforma vamos a tener una serie de mini videos que nos van a dar bastantes lecciones acerca de cómo sacar mayor provecho al centro de negocios y tenemos también esta la microconfiguración. Vamos a empezar a hacer y pueden escoger se tienen las notificaciones de interacciones de su centro de negocios. Pueden cambiar esta foto. Esta es la foto de su página empresarial dentro de esta es una foto que hace de la página empresarial. Se los voy a mostrar, se los voy a explicar en el siguiente paso, que es la ventana personalizar mi centro de esta. Tenemos la ventana principal para personalizar mi centro de negocios. En esta ventana encontramos la opción también de hacer una serie de modificaciones a nuestro centro de negocios. Acá, por ejemplo, nos dice que tenemos una sesión de imágenes que con solo hacer clic podemos ir y editar. Nos paramos sobre cada una de estas imágenes y escogemos la opción que queremos utilizar. Por ejemplo, esto. Centro de negocios, recuerden que la forma más rápida es desde el link que aparece y que se activa cada vez que yo hago una publicación.
riego y con la empresa no se les va a desafiar y sigue saliendo la misma forma. ¿Por qué? Porque esa información aparece acá en esta ventana mi página de negocio. Le doy clic acá y aquí si voy a encontrar las opciones que acabo de personalizar, la información que incluí y los datos acerca de las compañías. Esto también lo puedo promover y compartir de la misma forma que promuevo la página principal de mi centro de negocio, y es copiando el link y pegándolo en mi perfil o en mi centro de negocios para que la gente acceda. Algunas de las publicaciones que están en la librería conducen pues a esta parte del centro de negocios. Cuando los visitantes llegan acá también tendrán activado el botón de me gusta para poder seguir enterados de todas las actualizaciones que ustedes hagan en sus centros de clientes. Perfecto, entonces acá vemos cómo personalizamos el carrusel de fotos, la selección acerca de mí y lo que pensamos acá se va a ver en la ventana donde encontramos el centro de negocios personalizado. De esta ventana parte el centro de negocios. Ahora aprendamos cómo funciona una venta dentro de Facebook gracias al centro de negocios.
datos personales, sus datos de contacto y la dirección de destino de la orden.
importante que lo tengamos en cuenta. También pensemos que son transacciones web y que por lo tanto tienen las mismas condiciones de seguridad de cualquier transacción virtual que sea. No es recomendable que lo hagan en computadores públicos, no es recomendable que lo hagan en computadores privados, prestados. Es la idea que sus computadores lo hagan desde su computador personal. De hecho, esa es la idea. Si una persona los va a comprar ustedes por Facebook, quiere decir que es una persona que ustedes no tienen para la mano, porque es uno de sus contactos con los que ustedes son amigos, los tienen presentes en sus vidas, pero pues realmente el vínculo lo tienen a través de la red social. Eso es algo muy importante para que estemos tranquilos. Cada vez que nosotros exploramos nuestro centro de negocios, pues nos va a llegar a nuestros ojos. También, si yo soy empresaria de María, como que todo el tiempo me estoy metiendo en mi Apple Page, en mi estado de cuenta de trabajo, y vemos que la persona me vuelve el computador, ella se mete en su Facebook y al darle clic a mi tarjeta de compras llega a precios de empresario, no como empresario, porque esa es porque la computadora va a guardar mi sesión. Entonces, advertencia número 1, idealmente no prestemos nuestros computadores. Si ya está un computador familiar, definitivamente pues está una transacción de por medio y no queremos perderla, borremos el historial de navegación, borremos la caché, quien lo preferible trabaja desde un explorador diferente al explorador que sí usamos. Otra pregunta que nos hicieron: ¿cómo funciona el mundo de envío para el cliente que compra por Facebook? Les cuento que desde febrero tenemos condiciones especiales para nuestros clientes. Como ustedes saben, ustedes pagan 12,000 pesos de costo sus pedidos. De estos 12,000 pesos, en caso que es un cliente, porque el cliente va a hacer una compra por la línea de toma de pedidos o por el landing page de ustedes, por la página web, ahora asumió 4,000 pesos. Quiere decir que el cliente solamente paga 8,000 pesos. Esto buscando qué? Buscando colaborarles a ustedes para incrementar su comercialización. En el caso de Facebook hay otra diferencia, hay otra ventaja, y es que como queremos que la gente le dé la oportunidad a través de Facebook, y sabemos que estamos llegando a mucha gente que tal vez no tiene la oportunidad de oírlos ustedes y no está todavía tan convencida, pues tenemos que tener unas condiciones aún mejores. Por lo tanto, hicimos que estos 8,000 pesos se dividieran entre ustedes y el cliente. Esto quiere decir que un cliente por solo 4,000 pesos que viva en el rincón de Colombia, a donde llegue esa entrada, por solo 4,000 pesos va a recibir en la puerta de su casa la compra que haga. Se va a comprar, no se va a comprar un producto, y ustedes van a tener descontado de su ganancia de ese producto, del valor de comercialización, esos 4,000 pesos. De que ustedes solo por 4,000 pesos van a evitarse el taxi de llevar los productos, el tiempo, guardar todo eso, y pues van a quedar contentos. Pueden investigar lo que quieran, no hay una tarifa más económica del mercado. Y esto de verdad es una sorprendísima, y estoy segura que ustedes le cuentan a sus clientes que solo pagando 4,000 pesos para tener los productos en la puerta de su casa. Entonces recordemos cómo es la conexión de ventas. Primero creamos o incluyen las publicaciones. Las publicaciones tienen que ser de productos. Estas las vamos a tener en nuestro centro de negocios de Facebook o en nuestro perfil personal. Nuestro cliente le va a dar clic y va a ir a la aplicación y va a llegar a la tienda virtual. Cuando llegue a la tienda virtual, escoge el producto y realiza la transacción únicamente, como si la estuviera haciendo desde la página web. Entonces recordemos cómo funciona la plataforma de administración. Tenemos nuestro área independiente, que es la plataforma de administración, desde la cual tenemos una gran cantidad de contenidos para trabajar en nuestro perfil personal y en nuestro centro de negocios en Facebook. Nuestro objetivo es que sus contactos del perfil personal le den me gusta a su centro de negocios y que se enteren de las novedades de ahora, ya sea por su perfil o por el centro de negocios, y que también incrementen su volumen desde Facebook. Entonces, muchísimas gracias